Bueno, ¿qué tal todo? Antes de nada, ¿qué tal estás viviendo esta gran crisis? Espero que, antes de nada, de salud, todo bien, familias. Sí, más o menos, o sea, vivo como puedo, no sé. Sí. Intento adaptarme a la mierda que hay. ¿Qué voy a hacer? Ya. ¿Cómo la estás viviendo? Pues, no sé, intento no centrarme en lo que va haciendo los gobiernos, sino en mi vida personal, propia, no sé. O sea, em, sigo tratando de hacer vídeos y de hablar de que el gobierno no soluciona nuestros problemas y no sé, sigo intentando vivir al margen de este, Muy bien, hasta donde me sea posible. muy Y tú me bien. imagino que algo parecido, ¿no? Bueno, sí, o sea, yo también, yo toda esta situación me está encantando ¿Pero por qué? porque representa que se está cayendo un paradigma en el que no creo. Simplemente estamos en los estadios todavía iniciales Mm, del derrumbe de algo en lo que no creo y entonces pues aunque el proceso sea duro y no le deseo nada malo a nadie, ujú, sé que el resultado final será bueno. Como en toda crisis personal, que seguro que dudo habrás tenido las tuyas, ujú. podemos decir que es jodidamente duro mientras estás ahí en el peor momento de la crisis, Ya. pero si sales, luego te das cuenta de lo bueno que vino, ¿no? Y de que gracias a esa crisis, pues has Mm, crecido, gracias a esos desafíos te has superado, claro. Aprendes. aprendes. Entonces, bueno, yo veo que eso, porque a mí no me gustaba el mundo antes de que empezara esta crisis. O sea, no me gustaba cómo funcionaba el sistema, más que el mundo, Ya. el sistema actual en el que vivimos. Creo que los Ujú, problemas vienen de hace mucho y claro. entonces esto que está sucediendo es como ver cómo ya se está acabando. Y entonces son las últimas fuerzas, que todavía queda una temporadita Ya, ya, ya. No intensa. creo no creo que el año que viene ya se haya acabado, porque esto parece. Da la sensación como que va a peor, pero como que la gente ya le da igual. O sea, ya como que pasa del. No sé cómo decirlo. Como que pasa del tema ya. O sea, a cada noticia que van sacando de el gobierno decreta un nuevo estado de alarma, no sé qué, la gente como que cada vez suda más del tema, ¿sabes? Aquí en Ya, España, por lo menos, no sé. Entonces, es como que. Es que como que la gente sabe que el gobierno está ahí, pero como que. ¿Qué más da ya, ¿sabes? ya, O sea, la gente, yo me fijo que, por ejemplo, lleva la mascarilla, pero todo el mundo la lleva solo por el postureo, ¿sabes? Luego se la bajan, se la quitan, se la ponen por aquí. Entonces, es como vivir con la carga, ¿sabes? No sé si me entiendes. bueno, es que bueno, aquí también hay un punto que definir antes de nada entre cómo lo estamos viviendo cada uno de los dos. Sí, Y si no recuerdo mal, creo que la vez que hicimos ahí un directo y tal, sí, ya se vieron algunas diferencias sí. entre que tú no veías que hubiesen unos poderes tan heavy y organizados No, arriba. los hay, los hay. Lo que pasa que hay que definir términos y no hay que hablar en términos, ¿cómo decirlo? Ambiguos. Es decir, hay que poner nombres, ¿sabes? Hay que Ujú. especificar, porque si se dice que hay poderes, claro que hay poderes, eso también te lo afirma un comunista. Lo que pasa que, claro, un comunista te va a decir que los poderes son Jeff Bezos y Elon Musk y Bill Gates, y otra persona pues te puede decir que los poderes son la OMS, ¿sabes? No sé. Sí. Yo Bueno, creo que es una combinación de ambas, pero bueno, sí. Vamos, al final. yo sobre todo iba también un poco porque hay una pregunta que hay que delucidar antes de nada y es Ajá. sobre qué opinión tienes de este bichito. Es que es mejor, no sé si mejor no decir las palabras porque a mí es que ya me han censurado los vídeos. eh, Ya.
Me han censurado en el canal 2 vídeos y entonces ya no sé qué palabras se pueden decir y cuáles no. Bueno, yo en mi canal, por ejemplo, las digo todas y luego te da una opción como de... Cuando subes un vídeo en YouTube, te da una opción como de poner, en plan, qué contenido tiene que pueda ser malsonante o que no sea relevante, tal. Y tú le puedes indicar, en plan, este vídeo contiene palabrotas, este vídeo contiene no sé qué, y en función de eso, pues te monetiza o no te monetiza. Pero Sí. bueno, Bueno, a yo mí tengo YouTube... desmonetizado todo. A mí, desde, bueno, Joder, ¿en serio? sí, ¿no? Porque además desde que me censuraron ya me veían mis vídeos, tenía ahí un recorrido de que, pues, joder, de 5.000 a 10.000 personas en mi canal veían mis vídeos. Me Mm. censuraron el primer vídeo y a partir de ese, solo 300, 400 personas. Pero O cuando sea, dices que te censuraron, ¿qué quieres decir? ¿Que te hicieron como shadow banning de ese? Que no... que Que hay, es... hay 2 vídeos que me los han borrado del canal, han desaparecido, Uy, ¿de qué no iban? están. Y a partir de ese primero, Sí. todas mis visitas se redujeron por 1.000, digo, entre 10. Mm. De una media de 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 10.000 a 300, 200, 400 Mm. y no ha vuelto. O Es- sea, yo tengo 30.000 seguidores. De hecho, hay algunos comentarios a veces que ves en mi canal que ponen: "Buah, YouTube lleva sin recomendarme tus vídeos un año. Pensé que lo habías dejado, tal, no sé qué". mm. Claro, el tema censura Que y bueno, redes sociales y tal, dentro es un del, tema... dentro del liberalismo, anarcocapitalismo y tal, son una Sí. empresa privada y pueden hacer lo que quieran. A ver, no es que puedan hacer lo que quieran, es que... eh, o sea, cada uno es responsable de sus acciones. Si una empresa privada hace el gilipollas, pues evidentemente las fuerzas del mercado actuarán en consecuencia. Ya estamos viendo se están generando otras redes sociales, la gente se está yendo a Gap, a Parler, a estas redes sociales que están creando. También están creando redes sociales por blockchain. Eso a mí me interesa mucho porque, claro, si imagínate que el gobierno no puede tumbar esa red social, sería vamos, sería un movimiento. También estamos viendo que hay boicots. Por ejemplo, el otro día hubo como mucha gente que hizo un hashtag de día 13, no sé si era día 13 sin Twitter o algo así. Y mucha gente como que ese día no se conectó a Twitter. Cero. O sea, y no sé, en plan, yo veo resistencia a todo esto. Y no solo desde sectores así liberales, también desde sectores conservadores, también desde sectores que tú dirías, pero si tú en teoría estás a favor del poder. O sea, hay mucho movimiento en cuanto a esto. Mm. No creo que lo suficiente, pero sí que se está hablando de ello. Lo que pasa es que esto me preocupa porque hay también gente que propone cosas como la de Polonia, en plan, que los gobiernos deben intervenir y asegurar la libertad de expresión, que yo creo que es un poco chorrada porque la libertad de expresión, o sea, no viene dada. O sea, si tú tienes medios privados, si tú tienes propiedad privada, tienes libertad de expresión. Ahora, si no tienes ningún tipo de propiedad, si todo es propiedad del gobierno, del colectivo, al final dependes de ese gobierno colectivo que es el que determina qué puedes hacer tú con tu cámara, con tu ordenador, tu móvil, tu imprenta, tu radio, etcétera. Es decir, Está eh, claro, en ese sentido estamos alineados. O sea, yo jamás le daría ese poder, ¿no? al hmm. gobierno de... Es que además el gobierno lo que hace es como disfrazarse de oveja, ¿no? Pero al final es el lobo. Al final es el Sí, sí, lobo que se pone la piel de oveja para engatusarte y luego comerte. totalmente. Nada, El malo siempre se disfraza del bueno y hombre, señala al bueno como el malo. exacto. No, y cuando no lo hace se lo comen a él, o sea, es Sí. así. Pero Y bueno, ponen a entonces, otro. a la pregunta de ¿tú El crees bicho. en este bicho y A hay que ver, protegernos y... yo me acuerdo que cuando hicimos el directo ya debía ser por marzo, por ahí, que empezaba todo este tema, ¿no? Y la gente pues estaba empezando a habar Ah, y sí, había... hicimos me, ese pa- me directo sue- todavía en... me suena que fue por marzo o así, por Vale, Instagram. vale, 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 puede ser, puede ser. Lo tendría que mirar, ¿eh? A lo mejor fue un poco más tarde, pero estuvimos hablando sobre esto del coronavirus y ay, ya he soltado la palabra, la Ya da palabra igual. con C. Bueno, en Ya, fin, ya da igual. la C palabra, bueno.
Pues, no, a ver, mi opinión tampoco es que haya cambiado mucho. Yo sigo pensando que es como una gripe. Lo que pasa es que es una gripe, pues, ligeramente más dañina, más contagiosa. Pero claro, pasar de ahí a que es necesario el gobierno para combatir la gripe, me parece hacer un paso agigantado hacia el lado erróneo. O sea, es como, no sé, tío. No sé qué ejemplo darte, pero estamos donde estamos hoy en día con esto del bicho por culpa de gobiernos como el de China, por ejemplo. O sea, si China, por ejemplo, hubiera cerrado fronteras, ya que se adjudica ese poder el gobierno de China, pues coño, si hubiera cerrado fronteras y hubiera contenido el virus dentro de ese país, pues igual no tendríamos ahora todo esto. Pero yo creo que esto, pues, hasta cierto punto, hay algún... Está orquestado para que los poderes del mundo puedan aprovecharlo, digamos, a su favor. Es decir, con restricciones, con regulaciones, con todo tipo de, de leyes y mandatos y precios que obligan a las mascarillas, por ejemplo, cosas de estas, ¿sabes? Pues, no sé, llámame loco, pero creo que hay como... O ha pasado y han dicho, bueno, ¿cómo podemos sacar tajada de esto? O lo han orquestado. Esas son mis dos hipótesis. No sé cuál de ellas tiene más cabida, pero creo que va por ahí la cosa. Sí. Sí, ¿no? Bueno, yo no sé si entonces a lo mejor en su momento ya te di un poco mi opinión, por si acaso la vuelvo a comentar, pero vamos, yo no me voy a meter en el tema médico, porque por la sencilla razón de que yo no soy científico, no soy médico, no tengo estudios, no tengo un microscopio, no puedo comprobar. Yo tampoco. Veo la enorme gran batalla de noticias, fake news contra no fake news, contra tal, no sé qué, y es que he visto tantas versiones de una de la otra, y digo, pues no tengo autoridad para diferenciar entre una cosa y otra. Lo que sí que tengo clarísimo es que está orquestado, porque yo de lo que sí que sé desde hace muchísimo tiempo es de economía. Sí. Llevo siendo muy friki de la economía. Yo empecé con el anarcocapitalismo, me empecé hace ya 6 años, 7 años a tragarme horas y horas y horas de economía austriaca, de conferencias enormes. Mis padres me veían ahí en el salón 3 horas, 4 horas viendo una conferencia de un tío en traje corbata y tal, no sé qué. Pero ¿cómo te tragas esto tan pesado? Pues, o sea, tus padres te llegan a pillar masturbándote y te aplauden, ¿no? En plan, por fin no está mirando conferencias, ¿no? Exacto, pero no, me pillaban ahí viendo cosas que para cualquiera diría que tostón. Y a mí pues, me flipaba. Sí. Y entonces la economía... Me pasa algo parecido, sí. Pues no sé, es algo que siempre me ha gustado y la entiendo muy bien. Y cuando empecé a entender a fondo cómo funciona el sistema monetario, cómo funcionan los bancos, cómo funciona el dinero, cómo funciona la reserva fraccionaria, cómo funciona... Entonces, ya simplemente entendiendo todo ese sistema, empecé a ver que hay un poder arriba del todo. Sí. Hay un grupo de gente que tiene muchísimo poder. O sea, que salga Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, diciendo que hay que imprimir 5 billones más o 1 billón más de semana en semana. Y también, bueno, también dice que hay que prohibir las criptomonedas, por ejemplo. Sí, o sea, pero también dice... Imprimir 1 billón, o sea, o no sé cuántos billones llevarán ya, pero es que la gente se tiene que hacer una pregunta de ¿a dónde va ese billón? ¿A qué bancos? ¿Para qué proyectos? ¿Para qué programas? ¿Con qué condiciones? Porque esas decisiones tienen muchísimo poder. Es un poder enorme, enorme. Entonces, que creamos que Christine Lagarde es la que decide esas cosas también es un poco naif, porque Christine Lagarde, ¿con quién se reúne? Pues con la gente más importante de los bancos más importantes del mundo. Entonces, es ese, pues, y ella, al final, yo soy de los que creen que los políticos y todas estas caras visibles son simplemente gente que habla, gente que le dicen lo que tiene que decir y se da bien comunicar, son comunicadores.
pero no son los que deciden, no son los que tienen la estrategia. Y de hecho, creo que son comunicadores lo suficientemente tontos para creerse que tienen poder, pero en realidad los que de verdad tienen poder son los estrategas que hay detrás, que son los que hablan con los políticos, que son la gente que recibe los sueldos más vastos del mundo por las corporaciones y los lobbies que están detrás, que son gente hiperinteligente, muy inteligente. No un Pedro Sánchez, no un... No. O sea, hay gente inteligente, muy inteligente, que ellos manipulan, que ellos saben utilizar la psicología, que saben decir las cosas que tienen que decirle a unos y a otros y a atrás, y van, pues, que es una maraña ahí complicada de entender, pero que luego los políticos y tal se deben creer que tienen poder y ellos, pues, al comunicar las decisiones y tal, pero bueno, no son producto de su pensamiento, son producto de sus reuniones con X personas, ¿no? Entonces... Claro, o sea, los políticos vendrían a ser entonces como una especie de marionetas en el teatro. Sí. Quien está tirando de los hilos realmente son estos grupos menos vistosos de gente, ¿no? Claro. Burócratas, gente con dinero, banqueros centrales, cosas así, ¿no? O sea, ¿con quién se reúnen nuestros políticos para decidir las leyes de la electricidad? Pues no lo sé, la verdad. Es que ni siquiera sabemos con quiénes se reúnen para tomar las decisiones. Porque no le damos importancia, porque pensamos que son los políticos los que al final determinan qué pasa en el país, cuando realmente los políticos son una pequeña parte de eso, ¿no? Son como la punta del iceberg. Exacto, es simplemente es la capa que nos enseña el show al público, al pueblo, ¿sabes? Entonces, volviendo a para terminar un poco de responder, a mí, lo que más me gusta es la economía, empezó a suceder algo en septiembre de 2019 que ya me terminó de alarmar y que fue por lo que ya dije, me tengo que ir de Madrid, me tengo que ir de Madrid, me tengo que ir de Madrid. Estuve varios meses que al principio quería pillarme una furgoneta camper, no conseguí la financiación y al final en enero dije, me voy más barato, una tienda de campaña, le pedí un terreno a una amiga en el campo y me piré corriendo, porque clase 1 de Prepare, cuando empiece el colapso, no estés en la ciudad. En las ciudades van a ser más incómodas de vivir. O sea, de aquí a que sean desastrosas y imposibles, se tiene que romper mucho el tejido social, pero será más incómodo de vivir en una ciudad cuando el sistema colapse. ¿En qué sentido? Bueno, pues la pandemia, el confinamiento no ha sido cómodo. Vigilancia, además, ¿no? Bueno, el mismo confinamiento no ha sido cómodo. Yo estaba en el campo, tranquilamente, en la naturaleza. Claro. Sin mascarilla. La gente 3 meses encerrada en su piso. Esos 3 meses ya, para mí, fueron... Yo estaba flipando. En plan, yo estaba diciendo, menos mal que me fui. Ya. Pero, entonces, ¿qué es lo que sucedió? Que en septiembre se cayó el mercado de las repos. El mercado de las repos, si no sabes lo que es un mercado interbancario que usan los bancos para prestarse dinero en el día a día. Es un mercado que no es conocido por la gran mayoría de la gente, pero que... Yo no tenía ni idea. Porque es un mercado que lo usan, pues, grandes acreedores, Claro. que no es tan abierto al público, pero mueve trillones al día. Es un mercado enorme. Pues se desplomó y tuvo que entrar la Reserva Federal a rescatar desde septiembre. Los medios, ahí ya empecé a ver cómo de alineados estaban los medios para alarmar cuando querían y para no alarmar cuando no querían, porque decían, nada, la Reserva Federal ha tenido que entrar a hacer unos ajustes en un mercado secundario. Ya, de septiembre a enero, antes de que empezara toda la pandemia, se imprimió casi más dinero de lo que se necesitó para rescatar a la última crisis de Lehman Brothers. Había una noticia que decía que el 25% del dinero de Estados Unidos, de los dólares, se imprimieron el año pasado. Sí, entre el finales de 2019 se imprimió una barbaridad de dinero, que si la gente entendiese lo que eso significa,
se habrían dado cuenta que estaban encubriendo un colapso financiero y estaban rescatando a los bancos. Antes de que empezara la pandemia, ¿eh? Estaban rescatando a los bancos. El problema es que la mayoría de gente, cuando hablas de cifras con tantos ceros, ya, ¿sabes? Ya, olvida y apaga. Se va. Pasa otra cosa, no. No, es cierto, es cierto. Y yo lo entiendo, o sea, es un tema complicado, o sea, no todo el mundo va a estar ahí mirando qué hace el Banco Central, porque a lo mejor no saben ni cómo funciona un banco, ¿sabes? Pues totalmente. Pues entonces estaban rescatando y ya se estaba notando muchos economistas de nuestra línea, economistas austriacos, muchos economistas estaban denunciándolo, estaban diciendo, oye, estáis imprimiendo muchísimo dinero, estáis rescatando, estaba ya llegando a ser tan evidente, o sea, yo estaba diciendo, pero ¿cómo no colapsa todo? ¿Cómo no están todas las noticias saltando por los aires? ¿Cómo no está el mundo colapsando? Porque ahora mismo el mundo se basa en la deuda y compite por a ver quién se endeuda más, a ver quién se endeuda más, a ver quién colapsa primero, ¿sabes? Es como, o sea, yo voy mirando el valor del dólar respecto al euro, por ejemplo, y veo que el dólar está disminuyendo una barbaridad, es decir, pero claro, viendo lo que quiere hacer el Banco Central Europeo y demás, yo ya no estoy tan seguro de si va a colapsar primero el dólar o primero el euro, ¿sabes? Los dos. Los dos. Todas las monedas fiat puestos ya. Sí. Caso es que en enero, ya en principios de febrero, tú esto lo puedes ver en el balance de la Reserva Federal, esta dejó de inyectar dinero un poquito. Y entonces, un par de semanas después, que es cuando se ve la correlación de la bolsa empezó a caer. Y de forma coordinada, qué casualidad, todos los medios de comunicación al mismo tiempo, coronavirus, los inversores tienen miedo, tenemos que salirnos. Se están saliendo porque... Y ya, claro, no será que has dejado de inyectar dinero. Es que además la gran risa es lo que vino después. Claro. Vuelven a inyectar dinero y la bolsa vuelve a subir. Todo el mundo pierde sus trabajos, empleos, todo el mundo llegando al paro. La bolsa, histórico. ¿No vemos una relación entre imprimen dinero y sube la bolsa? O sea, No, a ver, piensa que hay mucha gente que también se guía por estos medios. O sea, la gente... No todo el mundo entiende de economía y la gente también va mirando las noticias y se fía, digamos, un poco de lo que van diciendo los medios. Y eso no quiere decir que los grandes peces gordos, digamos, los que tienen mucho dinero, se guíen por estos medios también. Podría ser perfectamente que esto que tú dices de que esta crisis que hubo en marzo fue causada por esta gran impresión de dinero, pero también podría ser que en parte su impacto fue causado por estas noticias de los medios. Hombre, no, por supuesto. No, pero lo que pasa es que esto lo activó. O sea, sí. Ellos frenaron de inyectar dinero y se ve claramente que luego la bolsa empieza a ser mucho más en caída que la inyección de dinero que frenaron. Lo que pasa es que lo que quiere decir esto es que estaban imprimiendo una cantidad enorme de dinero y cuando empezó el coronavirus, ahí dije, vale, a esto estabais esperando. Necesitabais una excusa, porque ya era tan heavy cuánto de dinero imprimíais, que necesitabais una excusa para justificar muchísima mayor impresión de dinero. Que eso es lo que ha resultado ser todo esto. Ha sido la gran excusa perfecta para que todos los bancos centrales del mundo se pusieran a imprimir lo jamás visto y a rescatar a todas las instituciones, bancos, corporaciones que llevan mucho tiempo siendo zombies insostenibles y que por méritos propios no se sostienen, sino es por deuda y por el sistema financiero en el que vivimos. Parasitismo, vaya. Parasitismo, es un parasitismo que está llegando a su final, pero se resisten y pues cada vez se inventan una excusa más gorda para que el sistema les siga manteniendo.
Bueno, ese es el futuro, pero yo te quiero hablar del pasado, de hace unos meses. Esto que tú dices de que la bolsa subía conforme iban imprimiendo dinero, esto puede tener una explicación y es que las grandes empresas eh, que en Estados Unidos, por ejemplo, pues tienen mucha pinta de corporativistas porque tienen muchas regulaciones que les beneficia, tienen contactos que les benefician. Todo eso yo creo que puede estar ligado a la emisión de dinero en el sentido de que se pueden endeudar con crédito barato. ¿Sabes qué quiero decir? O sea, pueden comprar, pueden endeudarse con dinero ahora mismo el interés en Estados Unidos, ¿a cuánto está? ¿A 0%? Es que no me acuerdo, creo que lo han bajado a... Sí, si no está todavía en negativo, bueno, en negativo debe estar el de Europa, ¿no? Sí. ¿Pero eso es posible? ¿Bajarlo a negativo también? Sí, ya se ha hecho. Pues es una gilipollez como un piano, ¿no? Pero si esta es otra de las grandes locuras de nuestro siglo, que te prestan dinero y les tienes que devolver Menos. menos. Ah, muy bien. Sí, pero no a los estados ni a la No, no, nacional, para no, nada. no, entre el Banco Central y los bancos. Claro, Porque vale. luego los bancos, cuando se lo prestan a los estados, ahí sí que hay un interés, según Sí. el O a los riesgo. ciudadanos. Claro, hombre, A los ciudadanos, anda que no hay intereses ahí. Qué ¿cómo vamos a cabrones. darles dinero a los ciudadanos gratis? Pero Al cero por bueno. ciento. ¿Estamos locos? Claro. Qué cabrones. No, y me interesa saber tu opinión porque tú dices que el sistema ya está colapsando y me gustaría saber por qué lo ves así. Es decir, ¿cómo ves que está colapsando? ¿Qué indicadores miras? ¿En qué detalles te fijas? ¿Sabes? A mí me gusta mucho hacer la referencia a los ciclos de Kondratiev, que fue el economista ruso, no sé si te sonará. No. Pues fue un economista ruso muy potente del siglo XIX. A finales de 1800 y pico, Ujú. ya predijo todas las crisis que iban a haber en función de las generaciones. Y el resumen, obviamente, Kondratiev tiene libros desarrolladísimos, Mm. pero el resumen es que cada 4 generaciones hay un ciclo largo de crisis. Largo. Un ciclo largo. Dentro de la economía austríaca y tal también se hablan de los dos tipos de ciclo que hay, el ciclo Mm. corto de 7-8 años y el ciclo largo de Sí, 80-90 años, media, a veces 70, a veces 100, a veces... vale. Y esto Kondratiev lo explicaba de esta forma. Cuando una generación acaba de vivir una guerra mundial, algo muy heavy, Mm. esa generación adquiere unos valores de disciplina muy poderosos, porque Mm. acaban de vivir algo desastroso y en una escasez verdadera y durísima. Y tienen que salir de la nada. Entonces, Ahorrar. ahorrar muchísimo, trabajar todos los días de la semana, sin parar, nada de viajes, Mm. vacaciones, no. O sea, Ah, ya sé por dónde vas. Vas por eso de que los tiempos duros crean hombres duros y sí, sí, los sí, hombres duros crean tiempos blandos y los tiempos blandos crean hombres blandos. sí, sí, Algo sí, así, a total, raja. Bueno. totalmente. De hecho, pero él lo explica a través de esas 4 generaciones, que esa primera generación educa a sus hijos con Mm. muchísima disciplina. Esa primera generación vive el invierno, una Sí, etapa muy dura. La segunda generación vive la primavera. Ya empiezan a haber frutos, porque ya es una generación que lleva un tiempo de estabilidad, paz, y sus padres sí. les han educado duro y también pues tienen buena disciplina, trabajadores y tal, Mm. pero ya empieza a haber cierta riqueza. La tercera generación vive el verano, disfrute máximo, porque ya hay una enorme cantidad de riqueza en la sociedad, Mm. pero ya empiezan a ser una generación un poco más mimada, que ya se puede permitir viajes, que ya se puede permitir descansar los domingos, los sábados, tal, ya empieza a haber un cúmulo de riqueza suficiente en la sociedad
como para tomárselo con más calma. Y ellos consiguen mantener la riqueza. Pero luego llega ya la cuarta generación, que eso seríamos nosotros, que es la generación mimada, que dilapida pues la riqueza de la sociedad, llevándonos pues a una catástrofe social, crisis existencial y pues eventualmente siempre se han resuelto con guerras, con problemas. Consumimos mucho más de lo que producimos. Estamos acostumbrados, nos han enseñado a no trabajar demasiado. Y nada, pues viviremos ese gran transición, lapsus temporal, y los que sobrevivamos, pues nos habremos disciplinado. Digamos que estamos en el otoño, ¿no? En cuanto a esas estaciones. Estamos a punto Va a llegar el invierno y nos vamos a cagar. Sí, estamos a punto de cerrar el ciclo, destrucción, los próximos, yo creo que 5 o 10 años. O menos. 5 años, yo creo, de caída. 5 años de caos, 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 caos. Luego ya, desde ahí, desde el suelo, empezará algo nuevo, que no quiere decir que es el invierno, porque de ahí hasta que volvamos a estar de puta madre y tal, no sé qué, pero estaremos en el invierno ya, empezando a reconstruir una nueva dirección, un nuevo paradigma, una nueva forma de vivir, una nueva forma... Pero llevará tú dirías, por ejemplo, que indicadores como el SP500, por ejemplo, están súper inflados ahora mismo y que esas subidas no tienen una explicación fundamental y que lo más probable es que sea por un tema de imprimir dinero y que el valor del dinero pues haya subido un montón, ¿no? Yo lo tengo clarísimo. Creo que las 3 grandísimas burbujas, que hay más, porque estamos al final de todos los ciclos y hay muchas burbujas que van a explotar, pero allí donde el nuevo dinero se inyecta en la sociedad, eso se va inflando. ¿Dónde se inyecta en primera instancia? En los estados, bonos de los estados, que son pues, las mayores burbujas que hay ahora mismo, estados ineficientes, parásitos que no sirven para absolutamente nada y viven solo porque se les paga con dinero recién creado, no porque los demás queramos pagarles sus servicios. El sector inmobiliario, que es una burbuja que lleva inflándose 50 años, en la última crisis no es que se pinchó, es que se desinfló un poco, pero no se pinchó. Es una burbuja que todas por las hipotecas, a través de las hipotecas, vivimos en casas artificialmente caras, muy artificialmente caras, alquileres artificialmente caros. Yo recuerdo, mi madre me decía que mis abuelos en su época trabajaban, ahorraban durante 3 años para comprarse su casa y luego la constructora les daba unas letras para otros 3 años. Y se construían en 6 años de ahorro y de trabajo, conseguían pagarse su casa entera y casas buenas, muy buenas, ¿no? 6 años de tu vida es lo que te llevaba construir tu vivienda, pero ahora pues te tienes que tirar 40, 50 años de tu hipoteca y trabajar la gran parte de tu sueldo tiene que ir a pagar la hipoteca y estamos esclavizados, ¿no? Porque está inflado. Y luego la bolsa es la otra grandísima burbuja, que al final es la suma de muchísimas burbujas, que son muchas empresas y corporaciones que están infladas, porque ¿quiénes son los que más se benefician de la impresión de dinero? Los bancos, porque el orden es, el Banco Central Europeo imprime dinero y se lo presta a los bancos a unos tipos de interés bajísimos y los bancos se lo prestan a los estados a intereses más altos. Entonces ellos hacen caja. Cada vez que el Banco Central Europeo imprime, ellos hacen caja. ¿Sabes? Se meten dinero en el bolsillo. Los bancos son los dueños de muchos de los fondos más importantes del mundo y se saben muchas conexiones entre cómo fluye el dinero de los bancos a esos fondos y los fondos compran acciones en la bolsa. Con información privilegiada, porque los fondos saben perfectamente los movimientos que van a hacer los bancos centrales y los timings a los que tienen que hacer cada una de las cosas. Todas las empresas han colapsado mientras BlackRock, JP Morgan y tal, no sé qué, han tenido unos beneficios tremendos. Y además, yo lo que no sé es estos gobiernos a los que les están prestando dinero con interés, ¿hasta qué punto son solventes?
porque algunos de ellos yo no los veo muy solventes, como el de España, por ejemplo. Y claro, eso va a llegar un momento en que van a decir, no, es que no tenemos dinero. Y me pregunto si estos bancos que van a de repente a gobernar España, por así decirlo. Bueno, ahí entramos ya pues en teorías más de cuál será el resultado final de todo esto. Yo soy muy optimista y creo que vamos a ganar, los buenos vamos a ganar. Ya te veo, ya te veo. Luego hay pues los conspiradores, los conspiranoicos pesimistas de cojones de vamos a ir hacia una dictadura megacomunista, 1984, ¿no? Ahí. sí, etcétera. Pero bueno, Bueno, esto ya puede será que el... temporalmente. ¿Eh? Puede que temporalmente. Sí, la transición va a ser Va a dictatorial. ser una mierda, sí, Sí, la sí. transición sí. Yo hablo más un poco del resultado final. En largo plazo, ya, ya. Después de estos 5 años, después de estos 10 años, Claro. ya la dirección será la que siga el nuevo paradigma. Mm. Pero vamos, estos próximos 2 años, los que están ahí en el poder se van a intentar agarrar y luchar y gritar y arañar a todo el que le intente atacar y van a intentar absorber la máxima sangre de sus víctimas todo lo que puedan, ¿no? Mm. Y eso, pues, en determinados momentos va a ser doloroso. Mm. Bueno, Pero ya lo está haciendo. sí, sí, ya lo está siendo, pero creo que todo es el inicio de los inicios, ¿eh? Uf. Sí, sí, creo que esto solo acaba de empezar y además este año se ve venir muy, muy alucinante. Muy ¿Tú qué alucinante. qué crees que va a pasar este año, así a grosso modo? Pues es que yo creo que todavía faltan por destaparse grandísimas mentiras que van a cambiar la historia de la humanidad en cuanto salgan a la luz. Mm. Eh, ¿Cómo qué? bueno, yo creo que nos están preparando, que llevan ya mucho tiempo preparando, Sí. la siguiente gran película que tiene que ver con los aliens. Hay mucha Vamos a, gente. vamos a pasar del COVID-19 al Área 51, de repente. Yo creo que sí, que creo que van a fingir una invasión alienígena. Así te lo digo, ¿eh? No, a ver, sería interesante, cuanto ¡Buah! O menos. sea, me lo imagino en plan, en las noticias, en plan ahí. ¡Ah! La Hay, bolsa hay baja, extraterrestres, tal, meteros en vuestra casa, poner tablas en las ventanas. Me lo no imagino. salgáis. No salgáis. Me lo imagino. Me lo imagino heavy, la verdad. Te imaginas que dicen que el COVID es extraterrestre, por lo que sea? Eso ya, ¡Buah! vamos, sería... Creo que se acercan tiempos de ficción, pero las películas de ficción se van a quedar Más aún. ridículas. Se van a quedar ridículas. Hace 1 año y medio yo te hubiese dicho que nos iban a haber encerrado a todo el planeta en nuestra casa y que todo el mundo iba a ir con una mascarilla y habríamos dicho, ¿pero qué dices? ¿Qué dices? Pues, Mm, pues una similar creo que va a ser este próximo año. mm, ¿Sabes? Entre medias. A lo mejor la heavy de los aliens todavía le queda un poco más, 1 añito, 2 añitos, 3. Pero porque creo que pueden haber ciertas películas potentes entre medias, como por ujú, ejemplo, pues guerra entre China, Rusia, Estados Unidos. Está por ver eso. mm, Pero bueno, creo que pueden haber esas ciertas películas heavies y mientras tanto se van a mantener las actuales. mm. Pues más pandemias, más tal, ¿sabes? Se van a poner, todos los virus del mundo se van a poner de acuerdo para venir al mismo tiempo, ¿sabes? Todas las cepas van a decir, venga, Mm. vamos a ir, venga, uno tras otro, venga, otro. Pero yo creo que esto de los virus lo intentaron con otros y simplemente no tuvo éxito. En plan, con esto de la gripe A, Sí, ¿cómo se llama? El ébola, estas sí. cosas. Yo creo que lo intentaron, lo que pasa es que por lo que sea, pues se contuvo y al final dijeron, bueno, pues pasemos a otra cosa, mariposa, pero Testeos. Bueno, testeos. preparando el terreno, comprobando, puliendo la estrategia. ¿Sabes? Para ver si el público pues se atemorizaba o no, ¿no? Sí, sí.
Al Joder. final, si al final luego nunca salen. Pues yo ahora, y tú ahora como estrategia de protección, digamos, ante todo esto, ¿qué es lo que ves? ¿Tú qué medidas tomas para evadirte de todo esto, digamos? No solo mentalmente, sino ya digo en plan a efectos prácticos. Bueno, yo en mi caso concreto no busco evadirme. A mí me está apasionando todo esto y yo busco meterme a fondo en la batalla. O sea, yo lo Vale, veo como la gran batalla del final vale. de los Pues tiempos entre la luz y la oscuridad. te lo pregunto de otra forma. ¿Cómo luchas contra todo esto? Bueno, o sea, las dos preguntas son válidas, ¿eh? Porque durante mucho Ya. tiempo, y de hecho en la plataforma de Sobrevivir Aprendiendo, Ujú. el año pasado creé todo un training Surfea al Tsunami, que era, pues, posiciónate, prepárate y protege y proyéctate. Y hablaba de Mm. muchísimas estrategias para protegerse, que de hecho yo he seguido muchas de ellas, porque al principio sí que tenía más miedo por lo que se avecinaba o más respeto y pues llevé a cabo muchas estrategias para protegerme. Hoy en Ujú. día estoy muy seguro de mí mismo y he conseguido llegar a niveles de desapego de muchos aspectos que ya, de hecho, varias de esas líneas de protección que seguí en su momento ya las he ido vendiendo, las he ido sustituyendo porque ya no veo que las necesite. O sea, me veo con seguridad Mm. suficiente en mí como para desenvolverme perfectamente ante cualquier situación, ¿no? ¿Y qué es eso que te da seguridad? O sea, que el futuro va a ser mejor. Bueno, o sea, al principio pues posicioné seguridad en aspectos como inversiones anticíclicas, inversión en plata, oro, criptomonedas, que son Sí. cursos que tenemos ahí en la plataforma. Eh, Luego empecé a trabajar autosuficiencia, a ganar independencia. Hemos estado creando un proyecto de una ecoaldea, así en la naturaleza, todo este año pasado, estamos ahí en La Vera. Sí, me acuerdo. Y luego también, en su momento, ya por ejemplo no creo en eso, pero en su momento una de las estrategias fue empezar a trabajar defensa personal, Krav Maga. Mira, yo también. Sí, pues Yo también sé de eso, sí. yo me apuntaba porque visualizaba que el tejido social se podría derrumbar lo suficiente como para que puedas encontrarte momentos peligrosos en la Sí. calle, ¿no? Bueno, eso siempre va bien, sobre todo si te vas a Latinoamérica, te va a ir genial. Sí, ahora ya no tengo la misma creencia, ¿vale? Ya. Porque yo ahora creo que si uno de tus recursos es la lucha, cuando te veas metido en esa situación, vas a recurrir a esa y creo que la lucha, pues ya no creo que sea la mejor estrategia. Creo que, de hecho, me quiero apuntar, que lo digo siempre, pero todavía no me he apuntado. Hay cursos de psicología en secuestros, ¿sabes? Cómo Ujú. tratar, ¿Cómo eh, lidiar? cómo lidiar ante personas que te puedan intentar violentar, de forma que les rompas los patrones, que les... Hostia. Y que, Eso, y, ¿sabes? eso puede ir muy bien contra el gobierno, tío. Bueno, pues, Porque puestos a secuestrar y a someter y demás, coño. sí, total, sí. Entonces, bueno, Entonces, ya en su momento ya dejé de desarrollar el Krav Maga. sí. Vamos, como deporte me encanta y No, no, porque es me fui de útil, es útil. Madrid. Como deporte me encanta y porque me fui de Madrid, que yo seguiría haciéndolo, la verdad. Mm. Pero, pero no, ya no la defiendo como una estrategia para protegerse. Bueno, a ver, no te va a proteger de todos los males, pero si un día te intentan robar la cartera, pues hombre, mejor saber qué hacer que no saberlo, ¿no? Total, total, total. Pero bueno, si eres como el mentalista, por decirlo así, en la serie, si eres Sí, ese tío no necesita ya. pelear. Ese le hace Pelea, y se queda loco y acaba él pelea con con la las dos mente, ¿no? carteras. Acaba con su cartera y con la del otro. Ya. ¿Sabes? Hombre, eso sería lo ideal, ¿no? Claro, Robar al que roba, sí. entonces, bueno, obviamente
no significa que pues, requieres de tener esa otra habilidad también, por supuesto, ¿no? Sí. Y eso pues también requiere de entrenamiento y desarrollo que puede tener sus costes. Hmm. No, a ver, yo, por ejemplo, medidas que estoy tomando es invertir en criptomonedas, pero ya no invertir para ganar un pequeño beneficio y tal, sino ya directamente que mi dinero sea eso. Porque visto lo visto, si el dinero está controlado por estos grandes poderes influyentes, los estados, los bancos centrales, etcétera, visto lo visto, lo que hay que hacer, y esto ya es una estrategia más agorista de intentar vivir a costa del Estado, no, a costa no, perdón, o sea, aparte del Estado, intentar lo que se llama contraeconomía, mercado negro, etcétera. Pues todo esto últimamente me interesa más porque veo que a ver, es viable, pero es una estrategia muy peligrosa también, porque claro, te arriesgas a tocarles los cojones y si les tocan los cojones, pues lo mismo te meten en el trullo. Entonces, claro, visto lo visto, ¿qué compensa más, no? Ser una oveja más o intentar salir del rebaño y, Tú hablas ¿sabes? de invertir en criptos y de... Yo hablo de usar las criptos Sí. para lo que su objetivo, para lo que son su objetivo, digamos, que es intercambiar bienes sin que nadie se meta en ello. Pero claro, hay muchas criptomonedas para eso. Bitcoin, por ejemplo, es bastante mierda en cuanto a eso porque todas sus transacciones son públicas. Puedes hacer aquello que dicen de que puedes intercambiar bitcoins para, digamos, para que no te puedan rastrear, pero yo no me fío de eso. Yo, la verdad, usaría criptomonedas más privadas, más anónimas. He oído hablar muy bien de Monero, no sé hasta qué punto es un buen método, pero yo solo diré que el Monero se usa en la Deep Web. O sea, si se usa en la Deep Web, alguna eficacia debe tener, ¿no? Porque si no les han pillado con eso, pues Mm. no sé. Pero más allá de eso, hombre, sí que hay gente que está invirtiendo, por ejemplo, en oro, pero claro, el oro te pueden estafar, te pueden vender oro aliado con algún otro metal o yo qué sé. Al final tienes que entender de la materia. Mm. Eh, no sé, no sé, eso es más intentar proteger tus ingresos y tu dinero porque al final proviene de tu trabajo y de tu esfuerzo. Pero más allá de eso, intentar proteger tu integridad física y psicológica yo creo que es más importante porque, sobre todo la psicológica, porque hay mucha gente que ahora mismo se está, vamos, desesperando ya. O sea, piensa que es el fin del mundo y actúa basándose en el miedo, ¿sabes? ¿Me entiendes por dónde voy, no? Totalmente, totalmente. Mm. ¿Y qué dirías tú acerca de eso? Porque, claro, yo te veo a ti tan optimista y luego veo a gente que está destrozada, que a lo mejor ha perdido sus negocios y que está, pues, al borde del colapso emocional y mental, ¿sabes? Sí, a ver, ¿Qué le yo dirías a una soy persona muy así? optimista y sé que soy muy optimista porque, bueno, no sé por qué, pues a lo mejor lo vi venir hace mucho tiempo y he vivido mucho más tiempo en lo que viene que en el mundo pasado, ¿no? Ujú, Y pues me siento seguro porque he ido construyéndome una seguridad de know-how, de saber moverme y de entender la situación actual, que ujú. entiendo que a muchísima gente pues no la tenga y se tarde mucho en construir. Todos aquellos que se enfoquen en lo que están perdiendo lo van a pasar muy mal y Claro. todos los que se enfoquen en lo que vamos a ganar, pues lo vamos a disfrutar mucho. Ojalá todo el mundo de la noche a la mañana pudiese enfocarse en lo que vamos a ganar. En la luz al Y final del túnel, ¿no? claro, y yo todo lo que hago y lo que intento es transmitir pues esta forma de verlo para intentar alimentar esa parte, ¿no? De que hay mucho que ganar. Entonces, está Mm, claro
que no va a volver a ver el mundo que conocemos. Que No, pero eso nunca, ni ahora ni nunca, eso no ni ahora ni pasa. nunca. Porque el mundo cambia constantemente. Exacto, cambia constantemente y hay momentos en los que cambia más bruscamente. Y ese es este. Va a cambiar muy, muy, muy bruscamente. Entonces, yo no he elegido que cambie bruscamente. No soy el culpable de todo esto. Claro. Pero lo que tengo claro es que toda esta gente que además me parece además súper mega doloroso, y hay mucha gente que se ha endeudado mucho más estos últimos meses, que aquí los bancos bondadosos nos dan préstamos con muy poco interés para que puedas aguantar la crisis que no podíamos prever y puedas salvar tu negocio. Se están endeudando a cientos de miles de empresas que no van a volver a existir. O sea, que van a morir igualmente. Y sin embargo, esas personas se están endeudando muchísimo más. Modelos de negocio que ya están casi extintos. O sea, ya está, gente que no ha pasado al online. Exacto, ya está. Sí, cosas desfasadas. La psicología del consumidor va a cambiar radicalmente. Y con relación a lo que me estabas diciendo en cuanto a las criptomonedas y tal, pues esta es otra de esas estrategias que yo he defendido y he construido durante mucho tiempo. He invertido en criptomonedas, en el training Surfea también hay un módulo entero que hablamos de ellas y de cómo invertir en ellas. Pero en el último módulo que hablo de la espiritualidad, contradigo porque este último año he vivido unas experiencias que me han hecho creer que el futuro tampoco... Bueno, que por primera vez yo he sido el mayor defensor, bueno, el mayor no, pero he sido un grandísimo defensor del dinero, del concepto de dinero, como anarcocapitalista, libertario, obviamente. ¿A qué te refieres con eso? ¿Del dinero en qué sentido? ¿Como método de intercambio? ¿De almacenar valor? O... Claro, yo todo eso lo he defendido a muerte, como para almacenar valor, método de intercambio, tal. Y este año lo he puesto en duda. Por primera vez, algo que creía ni de coña, ya lo entiendo perfectamente. ¿Cómo la gente no se da cuenta de que el dinero ha sido el gran descubrimiento del ser humano que nos ha llevado a estos niveles de crecimiento y de riqueza? Y este año me he dado cuenta de que a lo mejor no era así, de que a lo mejor no era así de cierto y de que el dinero está siendo una barrera a algo muchísimo más grande. ¿Podrías desarrollar un poco más eso? Porque, sí, claro, dicho así suena muy, muy hippie. Sí, totalmente. Pues es que esto empezó me empezó a rayar ahí un poco la mosca. Un libro que me leí, me gustó solo el principio, luego hubo muchas partes que no concordaba completamente, pero en el principio metió una duda que yo la fui desarrollando, ¿no? Y es que decía que nos habían mentido, que la historia no es como nos han contado, que esto es algo que creo profundamente, que la historia que conocemos y que nos han adoctrinado desde el colegio es toda mentira. Y sobre todo, más la historia a largo plazo, o sea, no creo que no tenemos ni la más mínima idea de lo que existía hace más de 2000 años. Y para atrás, ¿sabes? Que creo que, bueno, en este libro planteaba que han existido muchas sociedades, porque toda la defensa del dinero parte de una premisa, que es antes del dinero había trueque. ¿Vale? Bueno, no solo trueque. O sea, ya se ha usado, por ejemplo, sé que se usaban, por ejemplo, conchas para intercambiar, o sal, o muchas otras cosas, sí, objetos. O sea, monedas de intercambio, pero el dinero, eso sería un dinero. Un tipo de dinero. ¿Tú te refieres a que antes de eso? Pero lo que se decía es que antes del dinero lo que había era trueque, y como el sistema de trueque era muy limitado,
porque tú tenías que tener lo que yo quería y yo tenía que tener lo que tú querías y tal, y se tenía que dar la coincidencia, entonces eso limitaba en gran medida las posibilidades de intercambio, tal. Pues a partir de ahí se inventó el dinero. El dinero primero vino en forma de conchas, en forma de sal, en forma de tal, y se fueron probando Billetes, distintas materias que sí. a ver qué tal podían funcionar con el dinero. Sí. Como dinero, hasta que llegamos al oro, que fue uno de los mejores materiales porque tenía las propiedades perfectas de durabilidad, todas estas que ya conocemos, Sí, ¿no? sí, sí. Pero partía de esa premisa, de que antes del dinero lo que había era trueque, y el trueque era muy, muy, muy limitado, que fue gracias al descubrimiento de este comodín, que a mí Sí, me gusta decir que el dinero es como un comodín, de que lo cambie por lo que tú quieras. ya. Pues entonces, claro, y entonces este libro decía, no solo no habían sociedades sin trueque, sino que además eran, y sin dinero, sin trueque y sin dinero, sino que además eran mucho más avanzadas de las que hoy conocemos. ¿Vale? ¿Y cómo vivían? ¿Que eran comunistas? No, porque si no tenían dinero, ¿cómo se intercambiaban las cosas? Pues es No que había comercio. él, pues esto también va ligado a un crecimiento espiritual que he ido viviendo este último año, ¿no? Y es el trabajo del dar y el recibir. Pues se habla de que han existido todo tipo de sociedades con una conciencia colectiva mucho más elevada, en la que compartir era lo voluntariamente que todo el mundo quería hacer, ¿vale? Sí. Sociedades más tribales, quieres decir. Sí, pero Se sí, organizaban así en tribus, en clanes, etcétera. sí, pero no, y también se habla de sociedades mega desarrolladas que funcionaban a través a través de la generosidad, que eran sociedades mucho más pacíficas, tranquilas y generosas, mucho más centradas en lo espiritual que en el materialismo, y que vivían pues de hecho también hay historiadores que defienden que antes de los romanos, de que llegaran los romanos, aquí en la península ibérica, cuando toda la península ibérica era todo un bosque, que cuando una ardilla podía pasar de un lado a otro por las copas de los árboles, pues que habían más de 40, 50 millones de personas viviendo de forma descentralizada por todo el bosque de Iberia, y, y nada, que vivían en tranquilidad, en paz y en armonía, ¿no? Antes de que empezaran a ser pues conquistados poco a poco. Que por supuesto, como no tenían esa fuerza violenta en contraposición, pues fueron siendo eliminados poco a poco, y la historia la escriben los ganadores. Entonces, estas cosas pues no las podemos llegar a conocer, ¿no? Entonces, esta parte... Pero, ¿qué tiene que ver el dinero con estas comunidades que compartían entre ellas? Porque a lo mejor entre comunidades también tenían que llegar a acuerdos, comerciar, ¿no? Contratos, etcétera. Entonces, Claro, esto es el gran trabajo del dar y el recibir, ¿no? Está el dar a cambio de recibir. Esto es lo que actualmente hace el comercio y lo que hace la gran mayoría de las personas, que es, te doy esto si tú me das esto. Trabajo tantas horas para ti si tú me das un sueldo. Te vendo este producto si tú me pagas esto. ambos nos beneficiamos. Pero es el dar a cambio de recibir. O sea, te doy si me das. Sí. Hay un condicional, ¿no? Luego está el dar esperando recibir. Esto pues también lo podemos hacer muchas veces nosotros con algunas personas, de que das, pero en tu cabeza esperas que la persona te responda o se comporte porque tú le has dado, porque tú tal, no sé qué. Te haces en tu cabeza una imagen de cómo la otra persona te lo debería devolver. Claro, cuando no se cumple, pues te frustras o te enfadas o tal. Pero si yo te di, eso no es... Ya. Eso, o sea, que estás dando esperando recibir.
Es una especie de generosidad de postureo, ¿no? Claro, exacto. Luego está el dar por dar. Esto es mucha generosidad, pero que si tienes las puertas del recibir cerradas, pues tú das, pero si nunca recibes, te agotas. No, Mm, no esperas recibir de nadie, no tal, no sé qué, das generosamente, pero te quedas sin nada, porque si solo das, te quedas sin nada. sí. Y luego está el nivel más elevado, donde han llegado pues, grandísimas figuras y personajes pues, iluminados, Sí. Cristo, Buda, pues, muchas grandes personas, Que es recibir sin dar. No, que es no, es coña, es coña. recibir por dar. Es Vale. recibir por dar. Que es recibo, pero no me interesa nada recibir. Lo que quiero es dar. Yo quiero dar todo esto. Quiero dar, solo quiero dar. Y se me ve, y la gente ve que yo solo quiero dar. Pero para dar esto necesito recibir. Pero no me interesa recibir. O sea, me dan Ahí hay un para que yo conflicto dé. ahí Me hay un dan. conflicto de intereses, ¿no? Que es una especie de la filosofía de una ONG, ¿no? A mí me dan, pero yo lo organizo para dárselo a otros. Sí, Soy pero como un ahí hay un. intermediario. Pero ahí hay una venta igualmente, porque lo que ellos están vendiendo es que tú te sientas altruista, ¿vale? Te están vendiendo eh, pues bueno, Sentimiento. sí, que bueno, muchísimas empresas venden eso, ¿no? De diferentes. El producto son las emociones en muchas medidas. Ujú. Entonces, la gente, para no sentirse mal o sentirse bueno, o sentirse, mira qué bien, que yo tengo apadrinado a tal, o yo tengo no sé qué, ahí eso es una venta igualmente, ¿sabes? Ujú. Eh, mm, en este caso es mucho más a un nivel, pues sí, más espiritual del que se habla, ¿no? Que está eso, ¿no? Entonces, el caso con relación a lo del dinero es que esta mentalidad en la que estamos del comercio, de te doy si tú me das, que eso es el Ujú. dinero, porque para eso está el dinero, porque tiene que haber un intercambio, Ujú. eh, creo que puede estar disuadiéndonos de una opción de sociedad en la que nos damos cuenta que si damos generosamente, damos voluntariamente, no como el comunismo que busca obligarnos a dar, eso no es libertad. O Esto sea, sería un como, comunismo voluntario. exacto. Vale. A mí me encanta un libre comunismo. Un anarcocomunismo. Sí. Bueno, No, no. De hecho, no sé si era Bakunin que defendía cosas así. O, no tengo no lo sé, muy no lo sé. definido el anarcocomunismo, si te soy sincero, la verdad. No sé muy bien exactamente cuáles son las. Al final es comunismo, pero intentan ir de que son voluntarios y tal, Bueno, creo. si yo, como anarcocapitalista, que como me cultivé inicialmente, creo plenamente y defenderé la libertad por encima de todo. Mm, Eso lo tengo muy claro. La libertad está por encima de todo. vale. Entonces, Pero tú quieres eh, decir que tus valores, los valores que intentas transmitir son de generosidad y de altruismo. sí, creo que si la sociedad se centrase más en dar y en ser generosamente, es que Mm, creo que sucede algo alucinante, porque cuando tú de verdad das de forma altruista, la vida te lo devuelve cual reflejo. Y entonces, si bueno, todos diésemos, si todo eso el es mundo como, da, vale, estaríamos en la abundancia plena. eso es como el karma. Sí. Pero me refiero que es dependiendo de la perspectiva que cómo te lo tomes. Es decir, si tú crees en el karma, al final vas a creer que todo lo que te están dando es porque tú has dado previamente. A lo mejor no es así. O sea, esa coincidencia entre las dos cosas la estás, digamos, viendo tú, ¿sabes? Es como un efecto placebo, si quieres decirlo así. De Que todas bueno, que formas, el dar no es tan fácil como coger y mira, te he dado.
Ya. No es eso, ¿eh? Es El dar, darlo, no, entiendo, es darlo cuando ves que la otra persona lo necesita, ¿no? bueno, y lo O necesite o no no. lo necesite, es darlo desde una emoción de que lo haces por la persona que lo está haciendo, ¿no? Que Pero ¿tú muchas crees que eso veces es posible? damos, ¿eh? ¿Tú crees que eso es posible? Es decir, no siempre estamos como influenciados por nuestras emociones, en plan, yo te doy porque así me siento mejor al dártelo, ¿sabes? Al final, ¿no crees que juega parte de nuestro, ¿cómo decirlo? Nuestro estatus, nuestra reputación. Eh, Queremos vernos como personas bondadosas y eso al final influye en nuestras decisiones. Es decir, yo doy porque así me voy a sentir mejor conmigo mismo. Es lo que decías antes de las ONGs. Sí. Que mucha gente al final está comprando. A lo mejor tú también estás comprando ahora mismo eh, este producto que te intentaba vender el libro, ¿sabes? Sí. O sea, Te acabo de destrozar el cerebro, no, ¿no? a ver, no entendí muy bien la pregunta. Sí, a ver. No, es que más que una pregunta, o sea, digo que a lo mejor eh, al centrarnos en dar, lo que estamos haciendo es en eh, sentirnos bien con nosotros mismos por dar algo. Es decir, al final sí que estamos obteniendo una recompensa que es una recompensa emocional, un bienestar psicológico, por así decirlo, de ayudar a los demás. O sea que al final se podría decir que es un intercambio también. No sé si lo ves así o no, no mm, sé. No sé si me entiende mi perspectiva. es Lo que quiero decir, que el altruismo aquí, puro, verdadero, es contra... O sea, el altruismo puro vendría a ser, no sé, ves un león hambriento y te lanzas a por él a que te coma, ¿sabes? Eso sería altruismo puro, yo creo. es que esto yo creo que es algo que es muy difícil de explicar porque tiene que ser, es más experimental. Que además muchas veces ni siquiera mientras lo estás viviendo te das cuenta, pero si haces la suficiente introspección al cabo del tiempo a cierta Ujú. acción que hayas hecho, Sí. puedes realmente pararte a pensar de si lo hiciste para ti o para tu ego o lo Mm. hiciste realmente para esa persona, ¿no? Y ahí entran factores que se alargaría bastante más la conversación. Que, por ejemplo, no sé si has visto, que creo que te has metido también en el tema de los vídeos que estoy subiendo de la ley natural Ujú. o en Telegram, de aspectos más esotéricos sobre pues bueno, las distintas conciencias que hay del yo, del nosotros, de la GEA, de una conciencia pues más elevada, de darte cuenta de que todo lo que ves es un reflejo de ti mismo y de que las personas que te rodean pues, son tú, eres tú. Eh, entonces ahí Eso es podríamos muy entrar en temas eh, esotéricos más profundos. esotérico. Es que, para empezar, ¿qué significa esotérico? Es muy así de... ¿Tiene que Mm, ver con psicodélico, por casualidad? no. No. Esotérico habla de un conocimiento que se encuentra oculto y no oculto a propósito, sino porque es más difícil de ver, ¿vale? Y Ujú. que entonces todas las religiones tienen una parte exotérica. Exotérica es hacia afuera, es el conocimiento que se difunde hacia la gran mayoría de la sociedad, y un conocimiento esotérico. Por ejemplo, el Islam, su conocimiento esotérico es el sufí, el sufismo. Del judaísmo, su conocimiento esotérico es la cábala. El cristianismo también tiene un área esotérica, aunque dicen que es bastante más pequeña, por decirlo así. Ujú. Pero así, con Buda, con el hinduismo, hay un conocimiento al que pues llega un pequeño grupo de gente
¿por qué? O sea, bueno, a veces hay conocimientos esotéricos, es que no son esotéricos, porque luego ya entramos en el conocimiento del oculto, del ocultismo, que eso ya sí que son conocimientos que se han intentado eh, tapar hacia la gran mayoría de la sociedad, que son muy poderosos también, pero lo esotérico es más de que pues hay gente que llega a ver y tienen que ver pues mucho con la divinidad y con... Temas metafísicos, vaya. sí, muchísimo, pues hablando de temas metafísicos. Hombre, las diferentes áreas lo hablan de muchas formas. La física cuántica también habla de conceptos esotéricos que en las religiones desde su parte esotérica lo dicen de otra forma. Y así muchas Cosas, áreas, líneas. ¿te refieres a cosas tipo alma, chakras, conciencia, no sé? Sí, podemos hablar de muchas. Al final, Claro. a mí hay una historia que me gusta, que es que había una vez, hace una vez, un pequeño pueblo donde los habitantes nunca habían visto un elefante en su vida. Y de repente, pues, llegó al pueblo un circo, Sí. un año ahí, un circo que la noche que se instalaron y tal, todo el pueblo estaba como deseando saber cómo eran los elefantes, porque sabían que habían traído elefantes y estaban todos ahí como, ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será? Era un pueblo de nanitos, ¿vale? Y llegaron por la noche, no podían, un grupo de nanitos impacientes que querían ver cómo eran los elefantes, pues por la noche, antes de que empezara el día antes del circo, se metieron en la carpa y en la oscuridad encontraron un elefante, lo empezaron a tocar y cuando salieron Ah, se pusieron todos a discutir porque cada uno decía, el elefante es como la Tierra misma, una gran esfera. Luego venía otro y decía, no, 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 vale. no, 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 el elefante es como un gran tronco, una cosa recta. Y entonces decía, no, 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 Sé no. por dónde vas. ¿Eh? Sé por dónde vas. Intentas decir que eso viene a ser el concepto divino bueno, el concepto de divinidad, vaya. Que Claro, cada uno lo explica a su manera, pero al final es lo mismo. claro, cada uno vio una parte Vale. de la verdad, ¿no? Ajá. Y que todas eran verdad, pero desde nuestra percepción limitada, pues conseguimos ver una parte y que las distintas religiones, pues, o pues, enseñanzas Mm. esotéricas, ocultistas y tal, pues habrán descubierto partes de esa verdad que pues no conseguimos concebir. Bueno, yo soy ateo, así que todo este tema, digamos que me la trae un poco al pairo, pero Yo también fui ateo sí. durante mucho tiempo y orgulloso de ser ateo. Hmm. Bueno, yo más que ateo soy ignóstico. Agnóstico. No, ignóstico. Ignóstico viene a ser como agnóstico, pero creo que es una categoría que inventó Noam Chomsky, que dice básicamente, hasta que no se defina concretamente qué es Dios, no voy a postular una postura a favor o en contra o neutral acerca de esto. Me Viene a ser, encanta, porque, viene a ser eso. yo me encanta, porque yo fui ateo, luego me pasé a agnóstico, me gusta esta definición, no la conocía, pero bueno, Mm, agnóstico supuestamente, si no me equivoco, es no sé lo que hay, no tengo pruebas de que mm. haya algo, tampoco creo que nadie las tenga. Ya. No, Es algo, yo creo que es algo fuera de nuestro alcance y que siempre vamos a intentar aproximarnos, pero al final es algo metafísico. Si es algo fuera de lo físico, claro, desde el mundo físico no vas a ver algo fuera de lo físico, porque si no ya sería algo del mundo físico. Entonces, claro, pero nuestros pensamientos son físicos. ah, ahí entramos en otro tema, claro. Ah, Si claro, piensas que entonces, la realidad es todo material, claro, eso serían, pues, bueno, está el claro que debate. nuestra realidad en nuestra sociedad no es todo materia, porque creamos mundos imaginarios en los que creamos realidades. Sí, pero esos mundos imaginarios se crean
a partir de cerebros hechos con materia. Ese es el tema de debate entre materialistas, espiritualistas, etcétera. Está claro. Está Al claro. final del día yo soy materialista, pero yo creo que ya por pura practicidad. Es decir, el espiritualismo parte de algo que no se puede demostrar. El materialismo también, pero al final tienes que creer. Al final tienes que creer en algunas premisas y creo que hay algunas más funcionales que otras. Es decir, tú puedes creer, por ejemplo, que el mundo en el que vivimos ahora mismo es una simulación. Hay gente que lo cree. Por ejemplo, Elon Musk dice que, Sí. a lo mejor estamos en un videojuego y a lo mejor Yo creo que estamos en un videojuego. a lo mejor somos dos tontos hablando sobre cosas que son súper sencillas para quien nos mueve con el joystick, ¿sabes? Yo creo que vivimos en un videojuego y te diré más. Creo que no existe un Dios ahí, sino que somos nosotros, Dios, infinito, infinitos, eternos, y somos uno. Es decir, no soy Dios. No me creo Dios, sino toda la creación, toda la creación, todos los seres humanos, más animales, más las plantas, más la Tierra, más el universo, todo eso es un gran ser que es el universo. Y creo que en un momento previo de conciencia más unida, de infinidad más unida, diseñamos este videojuego y nos metimos dentro para jugarlo. ¿Quién sabe? Esto de la conciencia unida me suena mucho a cuando tuve mi primer viaje del SD. Ahí te daría la razón. Ahora mismo, pues a ver, estoy un poco neutral, no sé, normal. Sí. Así que no sé hasta qué punto tú y yo somos la misma conciencia, ¿sabes? Porque si fuéramos la misma conciencia, pues yo sabría lo que estás pensando y tú sabrías lo que estoy pensando. Yo creo no? que somos neuronas del cerebro de Dios. Entonces, nosotros no... o sea, de la misma forma que yo soy una unidad de muchísimos seres distintos, que además la microbiótica habla de que... Células, bacterias, sí, ya te Claro, entiendo. que si hay 3 millones de bacterias humanas, hay 300 millones de billones de bacterias no humanas y hay 300 trillones de virus distintos. Y todos forman de forma simbiótica una unidad. Y yo estoy pensando en mover el brazo así, pero el tejido que está aquí está recibiendo una información y está actuando, está tensando nada más. Y se cree en su universo y tal, no sé qué, que está solo y tal, porque ha recibido esta información y ha actuado de esta forma. Pues, o sea, venimos a ser unas células de un cuerpo mayor. Sí. A veces creo que, hombre, molaría creer que somos las neuronas de un pequeño ser, pero si hablamos de ese Dios completo, creo que no somos ni las neuronas. Creo que somos un tejido. Somos una molécula, ¿no? Un átomo. Somos una bacteria del estómago que recibe información y la caga. Podrías coger esa frase y ponerla como titular del vídeo, ¿no? En plan, somos una bacteria del estómago que piensa y la caga, ¿no? Sí. Entre comillas ahí, ¿sabes? Pero nuestra alimentación es información y cagamos información. Claro, es que ahora estamos ya pasando de la economía al mundo de lo... Eso mola. Sí. Es pasar de una conversación, digamos, más, no sé, objetiva a una conversación más subjetiva ¿Tú qué crees de la conciencia y la existencia de... Claro, es que eso ya es más filosófico todo, ¿no? Al final... Es filosofía, al final. Sí. Todo es filosófico, sí. Creo que estamos aquí todo el rato hablando de nosotros con nosotros. Hombre, ¿de qué vamos a hablar? O sea, al final estamos constreñidos en nuestro cuerpo, en nuestro ser. Hablamos de lo que nos rodea y de nosotros mismos.
no podemos hablar de otra cosa porque simplemente no la percibimos o no la... No sé, no sé qué decir, la Pero verdad. nada, está bien. Mm. Pues podemos intentar, si quieres, volvemos a algo más objetivo. Objetivo, bueno, más que objetivo, un tema de actualidad, ¿no? Un tema del mundo que nos rodea Sí, en estos momentos, por así sí. decirlo. Bueno, las dos cosas nos rodean en estos momentos, ¿eh? Sí, Pero visto así, sí, claro. de hecho, yo durante mucho tiempo, cuando empecé a ver estos poderes ahí arriba y tal, fue cuando empecé a entender el sistema monetario, Mm, económico. Al principio lo veía desde una parte muy racional y creía que era un tema de poder, avaricia y un tema de dinero, ¿no? La corporatocracia y tal. mm. A lo largo de los últimos años, 2 años, me he dado cuenta de que lo que hay arriba es una guerra espiritual. Y la gente que está realmente en el poder, ellos están en los temas espirituales más profundos que hay. ¿A qué te Y refieres con eso? pues, porque creo que lo Concreta, que porque la palabra espiritual es tan ambigua que, creo no sé, da que mucho que hablar. creo que bueno, por un lado, se nos intenta robar la espiritualidad a la gran masa de la sociedad, porque es así como se la puede controlar de mejor manera. Y creo que Mm, lleva viendo, creo que estamos en un ciclo eterno entre el bien y el mal, donde cuando el bien llega a sus niveles máximos, pues se acomoda y entonces el mal empieza a surgir desde el oculto y desde el engaño El hasta yin que y el llega, yang. ¿eh? El yin y el yang. Es el yin y yang hasta que llega a sus niveles máximos de perversión y ahí es cuando un fuego dentro de nosotros se activa, llevándonos a una gran revolución, guerra, donde el bien siempre gana y llevándonos a una era de prosperidad otra vez. Entonces, creo que llevamos viviendo un ciclo, y esto lo han dicho muchas tradiciones y tal, de varios miles de años en los que hemos ido descendiendo de dimensión, yéndonos hacia una mayor pobreza espiritual cada vez más, y ya estamos ante la gran batalla final, donde pues ahora vamos a ir otra vez hacia arriba recuperando espiritualidad. Mm. ¿A qué te refieres por la palabra espiritualidad, espíritu, etcétera? Pues, pues el espíritu es darse cuenta de esa parte divina y de que hay algo mucho más grande que lo que vemos, que la materia que vemos. Entonces, es vivir una vida desde esa posición no tan materialista. Entonces, cuando descubres o empiezas a sentirlo así, de que hay algo mucho más detrás de esto que vemos y de esto que podemos tocar, ¿sabes? Y de las cosas que Mm, tenemos. mm. ¿Qué es eso que tienes Eh, en la mano, por cierto? bueno, un micro, Un cachivache. Ah, vale, vale. micro. Ah, Y eh, cuando descubres que existe algo detrás de esto, pues yo así, por eso vivo desde hace ya mm. bastante tiempo mi espiritualidad, de que me doy cuenta de que hay mucho más, muchísimo más, muchísimo más. El problema, ¿sabes Y, cuál es de eso? ¿eh? El problema de eso, ¿sabes cuál es? Que al vivir en un mundo material, eh, la gente se enfoca en lo material y te va a pedir explicaciones. Es decir, ¿cómo demuestras tú que hay un espíritu, por ejemplo? Que yo tengo espíritu, tú tienes espíritu, somos parte de un espíritu mayor. ¿Cómo Mm, lo demuestras? esto es algo que tiene que ser experiencial. Cada uno. Además, tampoco creo que sea algo que se pueda forzar. Es algo que de verdad, de repente, pues lo empiezas a sentir, a vivir, a ver.
de diferentes formas. No sé, hay De esto, herramientas, hay cosas. Yo, las medicinas sagradas ancestrales, yo he hecho ya algunas sesiones con la chamanes, ayahuasca. ayahuasca, DMT, sapo bufo alvarios. Pero ¿hasta qué punto crees que eso es explicable por el tema espíritu y no por el tema que tus neuronas activan esta parte del cerebro y eso hace que veas una alucinación visual, perceptiva, ¿sabes? Claro, porque yo te lo digo desde la psicología, porque yo estudié psicología 4 años y claro, todas estas cosas pues tienen una explicación biológica, pero claro, también se podría decir, no, todo esto es el efecto secundario del espíritu. Está claro, si yo lo que digo es Sí. que igualmente solo puede ser algo experimental de forma individual. O sea, la diferencia, desde como yo lo veo, de lo que habla la espiritualidad, es que hay algo detrás de toda esta materia. Entonces, ¿cómo puedes creer en ello? Pues de una forma u otra, cada uno tiene que vivir una experiencia que le haga creer en ello. Entonces, Vale. Claro, pero eso sí, es el que no la haya vivido va a justificar las cosas de que no, de que es todo material. Y quien lo haya vivido, como solo es un conocimiento que no es tácito, que no es verbal, que no es, no es físico, no es físico. es algo metafísico. Claro, entonces es algo Claro, pero el problema, desde volvemos a lo lo de físico no antes, se puede explicar lo metafísico. precisamente, ese es el problema. Que en el ejemplo que has dado del elefante, al final nunca veremos el elefante. Al final, el elefante siempre va, Bueno, nunca siempre lo no digas podemos, nunca. No lo sé. Yo no lo sé. ¿no? Porque en el momento en el que el elefante fuera destapado, en esta metáfora, eh, pasaría al mundo de lo físico. Entonces ya no sería algo metafísico. Ese es el tema. Que si nos vamos a los términos filosóficos, algo metafísico es algo que no se puede vivir desde lo físico. ¿Sabes qué quiero decir? Sí, vivir desde lo físico se puede vivir. Yo lo vivo. Como Otra que, cosa es que te lo pueda demostrar. Yo no creo que te lo pueda demostrar. Yo puedo hablarte de cómo lo vivo, pero tú tendrás que vivir, si es que la tienes que vivir, es una experiencia. Ahora, te digo que yo lo que digo es la verdad. Yo te digo mi verdad. ¿Cómo vivo yo? Mi vida la a ver, vivo muy diferente desde que tengo la espiritualidad dentro y desde que la siento y la vivo de una forma. Pero ha cambiado radicalmente. O sea, no tiene nada que ver mi vida de cuando era ateo a la que es hoy. O sea, nada que ver. O sea, hay una diferencia abismal de cómo veo cada cosa que me sucede y cómo actúo y por qué actúo. O sea, son dos vidas distintas, somos dos personas distintas. Mi yo de ahora y mi yo ateo. Pero totalmente. Entonces, se puede vivir la espiritualidad. Tú puedes creer que es una creencia en mi cabeza, pero yo puedo decir que hay una gran diferencia entre las dos cosas. Desde mi percepción, desde mi visión, ¿no? Desde mi sentimiento. Entonces, claro. yo he vivido varias experiencias experimentales que te las puedo vender si quieres, pero que no te harán ser más espiritual si tú no las has vivido, porque yo te voy a vender palabras. Entonces, Yo he tomado LSD alguna vez y en parte entiendo lo que quieres decir, porque mientras estás experimentando esas sensaciones, notas como que tu cerebro piensa que esto no es más que una pizca de la realidad, de lo que existe, y que puede ser que tu conciencia sea una ínfima parte de la conciencia de lo que es Dios. He llegado a creer que soy Dios o parte de Dios. Pero claro, luego también mi mente deambulaba por el concepto de Dios, es decir, ¿qué es Dios? ¿Qué es ser Dios? ¿Qué es pensar en Dios? Y es un tema complicado al día siguiente. Ahí está eso.
Ya te digo que yo, bueno, es algo que creo que será siempre pues algo individual, Subjetivo. subjetivo y bueno, se puede, sí que te digo que son mundos distintos, ah, y, o sea, y crean resultados distintos. eh, Son como unas gafas distintas. Mm, Cuando vives la espiritualidad y tal, ves el mundo de una forma radicalmente distinta, mm. ¿sabes? ¿Hasta qué punto piensas que la gente que vende espiritualidad vende humo? Bueno, no sé, habrá casos y casos y casos y casos. Y es que además, es que ya te digo, la espiritualidad es algo tan personal, pero la Mm, espiritualidad, en mi opinión, eso solo hace referencia a que vives o ves algo más allá de lo físico. Entonces, bueno, como todo, como yo creo que lo de que hay más allá de lo físico es inmensamente más grande de lo que hay aquí en lo físico, pues ¿cómo voy a ponerme yo a juzgar mm, lo que venden unos de espiritualidad o no? O cómo la viven otras personas o no. mm. No lo sé. Mm, Sobre estos temas, Jordan Peterson, que es un psicólogo de Estados Unidos, de Canadá, sí, perdón, me encanta. habla mucho y la verdad es que nunca acabo de entenderle, porque habla en términos muy spooky, ¿cómo decirlo? Poco tangibles, poco parametrizables, parametrizables, no sé cómo se dice, pero mm, De todas formas, no son también términos te... experimentales, son términos espirituales o Sí, metafísicos, por así decirlo. es que volvemos a lo mismo. Es que creo que es muy difícil intentar... Es que no se puede transmitir una experiencia espiritual con palabras. Claro, porque es algo cerebral, Sí, es que es algo que vives. es metafísico, es que es una sensación distinta. Esto es lo que se decía un poco, el ejemplo que ponía eh, eh, Jesús Huerta del Soto con el tema de inteligencia tácita o inteligencia intelectual, creo que era, que es el ejemplo de montar en bici, que tú puedes leerte un libro de cómo montar en bici, de cuáles son los pesos, el equilibrio, cómo tienes que hacer esto, cómo tienes que hacer tal, cual, no sé qué, saber toda la física, tal, a qué Sí, velocidad tiene que tal, para que no empieces a... Pero, pero eso es un conocimiento intelectual. sí, Luego te vas a subir una bici y si no has montado nunca, posiblemente te caigas. O sea, es un conocimiento distinto que está en otro lado, que sí. Eso es viene una a ser, sensación, un aprendizaje, uno, ya me voy, equilibrio, sí. está, pum, ¿sabes? Eso podría ser también una muy buena crítica al modelo educativo actual que se imparte desde la educación pública y también desde la privada también, Bueno, porque es que, de hecho, muy- Jesús Huerta de Soto este ejemplo lo ponía como crítica al... sí. Sí, porque se enseña, además te lo digo desde la experiencia, porque he estado 4 años en una universidad, eh, Yo y, 7. y es muy Seis. penoso, la verdad, porque el 80% de lo que te enseñan es pura paja, puro texto, puro conocimiento que no acabas usando y que lo sabes pues por saber. O sea, a mí qué más me da en qué año se nació el psicólogo de no sé qué. A mí lo que me interesa es saber cómo Y ahí está aplicarlo. uno de los ejemplos por los que yo siento que la escuela, el colegio, la adoctrinación que vivimos en los colegios y las universidades está en gran medida diseñada por esta élite espiritual oculta con el objetivo de ir robándonos la espiritualidad desde pequeños, porque si llenan las horas de tu vida con datos, información y con tal, y no vives el vacío, el silencio y otras cosas, pues no llegas a otros tipos de conocimiento que no tienen nada que ver con los datos. Mm. Eres consciente, ¿no? De que cuando se usa la palabra espíritu o espiritual, mucha gente te va a ver como un poco majara y tal. Bueno, puede ser, no sé, pero se vive muy bien desde este punto, entonces No, ya, ya. mi vida
No sé. Igual Mi algún idea, día. mi idea es mientras haga feliz a la persona, Sí, total, ese es el tema. Mi, total. mi preocupación es que estas ideas no dañen a la humanidad, sino que la mejore, digamos. Hmm, Si estas ideas mejoran de alguna manera la civilización, pues bienvenidas sean, supongo. total. Y eso, tío, no sé. Te Pues vi qué que, bien. vi que hiciste una entrevista a una profesora, ¿puede ser? De una amiga mía, bueno, dice dos, una amiga mía que es que directora, fundadora del colegio Waldorf, puede ser. Sí. Esta amiga es la que me prestó el terreno que tenía ahí vacío. Ah, Sí, y, que de hecho y en qué. era un terreno que tenía para hacer un lugar de campamentos para su colegio, Ajá. pero que por tema de licencias y tal y cual, pues tenían ahí el proyecto parado y no podían hacer nada y estaba vacío el terreno. Licencias, tío, otro tema aparte. Pedirle Dios, permiso, pedirle permiso a nuestro papá Estado para que nos deje correcto, hacer sí. las cosas. Sí, sí. A nuestro Horrible, amo. tío. Amo, ¿puedo hacer esto? Amo, ¿puedo O pescar? sea, las Amo, licencias, las ¿puedo...? licencias, las licencias son un derecho que te quita el Estado y que luego te lo vende a cambio de dinero, Claro. básicamente. Sí, Viene a ser eso. Fatal, fatal. Bueno, tío, pues es que pues me estoy mirando todo el rato el pinganillo este que tienes, tío, que es enorme, tío, es una bola ahí. sí, Es sí. un puto... Parece un ratón, bueno. Oye, Ya, ¿eh? Casi como... pues creo que lo estás grabando todo esto. ¿Cómo crees que ha salido? ¿Se ha visto bien? Muy ¿No se ha bien. cortado, por suerte? Nah, este es el rollo, tío. Si es que yo Sí. necesito ponerme a hacer contenido así, tío, que salga más rápido, que en la charla Sí, salen de forma más natural espontáneo, temas, ¿no? sí, espontáneo, más temas Mm. interesantes. Sí, o sea, no teníamos nada preparado tú y yo, simplemente pues nos hemos puesto a charlar y lo que ha ido saliendo tú. Y creo que también la tendencia está yendo hacia eso, ¿no? Yo cada vez veo mucho más a youtubers y tal, como lanzándose Sí. a hacer mucho más directos y movidas Mm. que vídeos Sí, trabajados. yo sobre todo porque entre que voy al trabajo y vuelvo, no sé qué, pues me lo pongo ahí en plan podcast y voy escuchando, ¿sabes? Además, con Ya, el frío que hace no me voy a poner ahí a mirar vídeos por el camino, ¿sabes? ya. Con los guantes y todo. Bueno, a ti te veo calentito ahí, ¿eh? En las Baleares hace frío, o ¿no? ¡Buah! Estoy en manga corta. Joder, ¿en serio? ¿Que es como las Canarias? Teniendo un sol aquí además, tío, sin Uf. nubes, de ahora me voy a salir ¿Hay ahí a gente en la probar playa o no? terraza. ¿Eh? ¿Hay gente en la playa o no? No, que yo sepa, hay poquita. A ver, Ah. es que además ahora están empezando las restricciones, ¿Las qué? pero Ah, claro. aquí en Formentera normalmente esto ha sido siempre una isla fantasma, pero en invierno. Pero este año, con todo el tema del COVID y tal, pues hay Ya. mucha gente que se ha venido aquí a vivir, entonces este invierno está algo más animado. Hmm. Hay más gente. La verdad es que por el pueblo y tal sí que veo gentecilla. Tal. Pero bueno, muy bien, Hmm. la verdad. Bueno. ¿Tienes Pues Ibiza al nada, lado? ¿eh? Sí. ¿Tienes Ibiza al lado? Vamos, mi objetivo es todo lo contrario, ¿eh? Es aislarme, Sí. meterme en modo cueva y ponerme al día con lo que quiero hacer, ¿no? Que es toda esta parte digital, a ver si lo arranco de una vez bien. Ah, bueno, Así que pues sí. te deseo mucha suerte con ello y no sé, ha Nada, estado bien la joder. charla. Sí, ha estado de puta madre. Ya haremos Sí, más, ¿no? claro. Siempre son Pues bienvenidas. Buenas ha charlas. estado, ha estado interesante. Eh, Pues me hubiera nada. venido bien, me hubiera venido bien tomar algún psicodélico para la segunda parte de la charla, pero bueno. Tengo que decirte que yo no considero que el LSD te dé verdaderas experiencias espirituales, ¿eh? No, no necesariamente, pero No, sí que, claro, yo... depende también de la dosis, ¿no? Y de... Puede ser, pero como medicinas sagradas y ancestrales, que por eso las llaman así, creo que son otras. Mm, El LSD es más recreativo. mm.
que también puede mola, tal, te abre la mente, claro, y ves hay cosas raras, cual, pero espiritual, o sea, mis experiencias espirituales no tienen nada que ver con las que he vivido con DMT, con Bufo Alvarius, con varios chamanes, son otra categoría totalmente distinta, en mi opinión. Bueno, ya lo probaré entonces. A ver. Muy bien, señor. A ver si vivo el mundo espiritual tanto como tú. Bueno, no sé, si te tiene que llegar, te llegará, supongo. No lo sé. Ten claro que cuando te llegue lo notarás. Eso sí. Todas tus creencias y cómo veías el mundo cambiará de repente. De verdad que es como si te quitases las gafas difuminadas en amarillo y te pusieras las gafas difuminadas en rojo. Todo es distinto. Vale. Bueno, pues oye, mi cuerpo físico me pide alimentarme, así que voy a ir a comer. Me parece bien. Y nada, un placer y Igualmente, señor. y con lo tuyo que vas a llegar lejos, ya verás. Venga, todos, tío. Claro. Venga, igualmente. Bueno, Vamos chao. hablando. Un abrazo. Venga, cuídate, hombre. Chao.